Buenas noches, gracias por seguir con nosotros en Observatorio Cotidiano. Nosotros seguimos, Enrique Provencio y yo, nuestra conversación con la doctora Julia Carabias. Julia, gracias por seguir con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Pasamos revista, como lo tenemos que hacer en la tele, dando saltos, a la que podríamos llamar la agenda global respecto del gran tema, del gran desafío ambiental que enfrenta el mundo. Y la pregunta que obligadamente tenemos que hacernos, y te la vamos a hacer a ti, es, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Qué nos toca hacer? Nos juntamos, nos unimos, ya lo hicimos, a la agenda internacional, los acuerdos de París, la agenda, los objetivos del desarrollo sostenible, y punto. O podemos y tenemos que pensar en una especie de nacionalización de la agenda global para luego pegar con más creatividad en la agenda del mundo. Pues en el programa pasado decíamos que está planteado en la mesa una agenda de una riqueza y de una agenda completa, civilizatoria. Ahora hay que hacerla y, como bien dices, hay que nacionalizarla. Estas no son recetas de cocina, son orientaciones que cada país tiene que traducirlo. A mí me preocupa muchísimo que en el componente ambiental, al menos, que es en el que voy a reflexionar, de la agenda de desarrollo y de desarrollo sustentable, se están desdibujando muchas cosas. México tiene una tradición muy, muy rica. Todo el siglo pasado está lleno de momentos, episodios, parteaguas, que nos llevó a una construcción colectiva de la política ambiental. La política ambiental que nace en los 70s, pero que se fortalece a partir de los 90s, muy en el marco de lo que fue la Cumbre de la Tierra en su momento. Nos dejó rutas, se crearon instituciones, se crearon leyes, se movilizó la sociedad, se organizó, se abrieron espacios de toma de decisiones con la sociedad, se hicieron muchas políticas para la conservación de la biodiversidad, del cambio climático, la parte de los residuos sólidos, etcétera. Y poco a poco, con altibajos, esta política se iba consolidando. Hoy no tenemos un programa de medio ambiente todavía. El programa de desarrollo da algunas pinceladas y no deja claro por dónde se va a ir. El Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, perdón, que no se ha traducido entonces en el programa de medio ambiente. Vemos al país participando débilmente desde su parte ambiental en los foros multilaterales. Vemos algunas políticas que pues desvían de cómo venía el fortalecimiento en cambio climático, por ejemplo. Estamos retrasando en cambio climático nuestras metas. México no va a cumplir, como está ahorita las cosas, no va a cumplir con el compromiso que estableció para los acuerdos de París. Y no es porque tengamos que cumplir ante alguien, es porque eso es la agenda nacional, porque cumplir los acuerdos de París. ¿Qué significa no cumplir en este caso? No cumplir va a significar que no vamos a poder mitigar lo que dijimos. 22% de el las 22% emisiones de gases invernadero. Con nuestros propios recursos, nuestras propias políticas. Si hubiera una aportación adicional a partir de estos fondos mundiales, como es el Fondo Verde, esto se incrementaría. Eso es lo que nosotros comprometimos y planteamos. Una disminución, cero, de la deforestación para el 2030. Que está planteado en nuestra ley, en la ley de cambio climático, en la ley forestal. Por mencionar dos cosas. La ruta en la que llevábamos del impulso fuerte sobre las energías renovables se frena, porque entonces volvemos a pensar en los hidrocarburos. El tema de la refinería pues nos retrasa muchos años en esta política. Es una transición. Ya no hay tiempo para esas transiciones, ya estábamos en la transición nueva, ya estábamos en el tema de las energías renovables, de lo cual habíamos hablado un poco
el programa pasado en el contexto global, en México también se estaba dando este impulso importante. Entonces, si lo vemos en la materia de biodiversidad, no vamos a cumplir las metas para este año que nos correspondía en la eficiencia de la gestión y del manejo de las áreas naturales protegidas, en los porcentajes que tenemos que tener bajo protección del territorio nacional, de la cantidad de especies que tenemos que tener en un proceso evaluado y en proceso de recuperación. No estamos cumpliendo nuestras metas. Y no es, insisto, por un compromiso de que nos vean bien, sino porque estamos perdiendo nuestros recursos, ¿sí? Entonces, hay una enorme preocupación porque hay un desmantelamiento institucional. Y en otro momento me gustaría que tocáramos un poquito el tema de los incendios. Enrique. Como lo resume Julia, no estamos en ruta de cumplimiento de lo que nosotros mismos nos autocomprometimos. En el caso de cambio climático, pero también en el de biodiversidad y de deforestación. Pero voy a dar un paso atrás. No estamos tampoco proyectando hacia México el sentido de urgencia. No hay un mensaje claro, no hay una señal de que nuestro futuro como país requiere tomarse en serio la dimensión ambiental. Y esa es una gran ausencia en el imaginario político, social del cambio que estamos viviendo en México. Y creo que es un grave problema porque no es incompatible con los demás mensajes que estamos viendo, la corrupción, la necesidad de pacificar al país. Junto con eso, necesitaríamos estar discutiendo activamente, tener presente como sociedad, y ahí la tarea central es del propio gobierno, que debemos meternos de lleno a un cambio generacional. Es decir, ese punto de partida lo que refleja es que el tema de la sustentabilidad ambiental del desarrollo no tiene prioridad en este momento. Eso en efecto se vio porque el Plan Nacional de Desarrollo no tiene mensaje ambiental, quiero decir, y a 14 meses de este gobierno no tenemos un planteamiento claro sobre hacia dónde va la política de desarrollo sustentable. Y creo que con eso estamos perdiendo mucho tiempo. En otras palabras, necesitamos dotarle de contenidos ambientales también a este cambio que se está viviendo en México y luego operarlo. Y para operarlo, en efecto, se requiere fortalecer instituciones, dotar de mejores presupuestos. Ya en una ocasión hemos hablado de la profunda crisis presupuestal en la que está el tema y no debilitar, al contrario, fortalecer la institucionalidad ambiental en México, ¿no? Sí, ¿Qué serían? ¿Aumentar las agencias encargadas de la acción? No más. No destruirlas, no erosionarlas. O sea, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Y esto no solamente es en este momento del cambio de gobierno, ya traemos una tendencia de los últimos 5 años. El presupuesto, la voluntad sobre el medio ambiente y la incorporación de la importancia y prioridad del medio ambiente en la agenda nacional se va a reflejar en el presupuesto. Y el presupuesto hoy es 60% menos del que antes de 5 años. En instituciones como la Comisión Nacional Forestal, que es la que vela por el patrimonio forestal de México, en donde se generan todos estos procesos. Bueno, y vela por el pulmón de la pulmón, República, ¿no? El agua, la filtración del agua, etcétera. Esta comisión perdió el 60% y hoy tiene enfrente un desafío que ojalá y me equivoque, pero las cosas no pintan bien para este año en términos de ser un año seco y muy cálido. Ya lo está planteando el meteorológico. Ya lo vimos el antecedente en Australia de cómo viene el año. México no está preparado ahorita para los incendios. Lo vivimos en el 98 y en 1998 Enrique y yo lo sufrimos. Yo sigo soñando con esos momentos. Pero aprendimos la lección. México no estaba preparado entonces. Aprendimos la lección y constituimos todo un proceso. Lo mejor de los incendios es que no ocurran, obviamente, claro. Pero entonces hay que hacer una campaña de prevención. Muy importante la CENAPRED. El año pasado empezó a meter, pero un poco al final, pero empezó a meter los anuncios de que los incendios forestales se generan fundamentalmente por las quemas agropecuarias.
En el 98 se hizo una veda de quema agropecuaria para controlar el asunto. Hoy no se está hablando de esto. El estado de Chiapas empieza a hablarlo, el gobernador empieza a hablar sobre ello. Ojalá y se concrete. Lo más importante para controlar un incendio es detectarlo a tiempo. La Comisión Nacional de Biodiversidad armó todo un sistema de alerta temprana de los incendios que utilizamos y eso nos permitía llegar rápido. Hoy está desmantelado por la falta de presupuesto. ¿Y podemos revertir eso en el plazo necesario? Bueno, estamos hablando de semanas, lamentablemente, pero por lo menos México sabe hacerlo y tiene la capacidad, pero necesita mucho más dinero. Ayer se expresaron, el otro día se expresaron organizaciones no gubernamentales sobre este tema. Requiere recuperar sus brigadistas, los programas de empleo temporal, una propaganda que empiece ya a salir desde Senapred con CONAFOR, en donde se prevenga el incendio por las quemas agropecuarias, tener a la gente lista para poder llegar a tiempo. Un incendio, cuando se detecta a tiempo y se llega a tiempo, se controla. Cuando no se puede detectar y se llega tarde, pierde completamente el control. Enrique, estamos terminando este apartado. Y junto con la necesidad de fortalecer, o mejor dicho, recuperar lo que las instituciones ambientales perdieron en términos de presupuesto, están los temas también de modernización tecnológica, uso de señal de satélite, uso de capacidad de transmisión y fortalecer al propio personal. Y algo muy importante, una mejor coordinación con estados y municipios, que se está perdiendo también últimamente. Es decir, son muchos aspectos que están apuntando a un debilitamiento institucional que puede ser literalmente trágico los próximos años, ¿no? Y añado, la coordinación mejor no es con estados o municipios, pero es reflejo de una falta de voluntad al nivel federal, también lo que pasa en los estados. Sí. Y los estados le bajan también a la importancia estatal. Tenemos algunos ejemplares, como es el caso de Jalisco, pero hay otros en que están dejando de lado la política ambiental. Sí. Y ahí lo que falta, porque hablabas de que hubo una reunión de organismos, de organizaciones no gubernamentales a este respecto. En particular al caso del debilitamiento de la Comisión Nacional Forestal. En torno a esa cuestión. Pero no ha pasado que nos acostumbramos al tema ya con una Semarnat en acto. A ti te tocó iniciar todo este proceso de auténtico cambio institucional y ya lo damos por hecho, o sea, ya hay quien se encargue. Digamos, como la voz ha perdido fuerza, ¿no? La sociedad se ha debilitado en su organización. No obstante, yo sí siento que este año empieza a haber esta enorme preocupación de la sociedad nuevamente, quizás por el debilitamiento que se está presentando en gobierno. Y la sociedad se está reorganizando. Cada vez hay más organizaciones que vuelven a tratar de coincidir, porque tuvimos una época de una atomización enorme los años pasados. Cada quien estaba en su terreno. Y se perdió organizaciones de la sociedad que tuvieran visiones nacionales y generales. Ante la situación como vemos, como dices, bueno, ya alguien lo está haciendo, pero cuando se deja de hacer, entonces la sociedad vuelve a ver esto. Creo que nos está faltando esa movilización de los jóvenes. Ojalá y el contagio de Greta sirva. Vamos a una pausa y seguimos. Bien, Julia, Enrique, vamos a nuestro último segmento de esta noche. Y estábamos bordando en torno a la agenda necesaria y la agenda no cumplida. ¿Cómo seguiríamos? Varios aspectos que creo ya han sido mencionados, pero que vale la pena abordar con más amplitud. El primero de ellos es que, en efecto, las instituciones ambientales no están acabadas, están en proceso de desarrollo, pero están sufriendo mucho estrés en estos años. Ya lo dijimos, por la disminución presupuestal, casos graves, el de la Comisión Nacional Forestal, y no lo mencionamos, pero también el de la Comisión Nacional del Agua y la gran crisis que hay en la inversión en agua en este país. Hay una como decía el diputado Ramírez Cuellar en algún programa,
la pérdida de gobernanza, ¿no? Así es. La crisis de gobernanza la crisis del agua. hídrica en efecto. Segundo, la necesidad de fortalecer al propio personal, mejorar esta coordinación y sobre todo mandar una señal más clara de lo que nos urge. Pero hay varios asuntos. Uno de ellos, el tema del género y medio ambiente ha sido discutido desde los primeros debates sobre el desarrollo sustentable, por muchas razones. Creo que es importante planteárselo a Julia, porque no solamente porque acaba de pasar el 8 de marzo y la gran movilización del 9 de marzo, sino porque ahí en concreto en el tema de la igualdad de género, el medio ambiente, hay muchas cosas por hacer. Y segundo tema que también te pondría sobre la mesa, Julia, ¿qué está pasando con las organizaciones de la sociedad civil que en conjunto en los últimos años han sido también muy marginadas en su tarea de acción pública, pero que el medio ambiente tradicionalmente han jugado un rol muy importante? Esos dos aspectos te pondría sobre la mesa. Bueno, primero, pues muy emocionada y motivada por haber visto y haber sido partícipe de estas movilizaciones que pusieron y visibilizaron el tema de la equidad de género y con todos los distintos componentes que hay en esta materia, ¿no? Yo creo que hay lecciones maravillosas y que algo está ocurriendo. Esta universidad misma ha hecho anuncios, el señor rector, pues muy importantes para ir abriendo este canal y atendiendo correctamente la demanda que las mujeres estamos planteando ahora. En términos particularmente de medio ambiente, pues es una agenda en la que evidentemente, lo hemos dicho en muchas ocasiones, en el campo la mujer es la que carga más con el tema del medio ambiente, es la que tiene que dar de comer, la que tiene que tener la energía en casa y tiene que tener el agua en casa. Y en la medida, los panes y los peces. Pues sí, y cada vez que conforme se va ampliando, aumentando el deterioro y cada vez hay más erosión y más deforestación y más incendios y más contaminación, pues hay que recorrer muchos más kilómetros para poderse abastecer de lo esencial que es el tema del hogar. Y eso le recae a la mujer y le recae a las niñas. Y eso es lo que hace que muchas niñas tengan que dejar la escuela, ¿no? En términos de las ciencias ambientales, pues hemos visto una evolución impresionante. Yo como estudiante no podía atravesar el patio de la Facultad de Ingeniería porque eras objeto de gritos y aullidos. Y ahora, pues la cantidad de mujeres que son ingenieras ambientales es extraordinario, ¿no? En este campo sí estamos logrando una participación cada vez mayor, tanto que la biología es más femenina que masculina. Y muchas de las organizaciones sociales lo que estamos viendo ahorita es que son las mujeres las que le están entrando. Cada vez tenemos más foros que se discuten en las universidades sobre medio ambiente, que lo organizan los estudiantes, y eso, cada vez que me cae una invitación de esas, yo no digo que no, cuando lo organizan los estudiantes. Y son mujeres la mayoría de ellas, ¿no? Entonces yo siento que allí estamos viendo una transformación muy, muy importante que estamos logrando abrir esas puertas en términos de Pero habría que insistirle al Congreso de la Unión para que haga una especie de parlamento abierto permanente, ¿no? Pues sí, en estas materias. En esta materia. Y eso pues se junta con tu otro comentario, que las organizaciones de la sociedad, ¿qué está pasando? Yo siento que las organizaciones de la sociedad tuvieron un momento en lo que va de este siglo en el que empezaron a depender demasiado de gobierno. La N de las ONGs no se pudo concretar porque no hay recursos económicos que puedan alimentar y fortalecer las capacidades de la sociedad. A partir de las Torres Gemelas, los recursos económicos se fueron a otro lado, ¿no? El tema de la seguridad, del terrorismo, del narcotráfico, etcétera, ha llevado la atención, y los dineros que venían a fortalecer las capacidades de la sociedad para enfrentar los temas ambientales se van
haciendo cada vez más y más escasos. Hay una falta de responsabilidad también y de entendimiento de todos los procesos filantrópicos. Y entonces las ONGs empiezan a depender del gobierno. Entonces, pues dejan de ser... ONGs. Son organismos gubernamentales, no gubernamentales, como dice una broma inglesa, ¿no? Pero cuando también se empieza a cerrar la válvula de ahí, y empieza a haber un golpe constante sobre la credibilidad de las ONGs, dadas por un conjunto de condiciones de que ha habido un abuso de ello, pero en vez de hacer los ajustes, hay un corte en el cual entonces se debilita el proceso. Ya no están los espacios en donde discutíamos como sociedad con gobierno, en donde tuvimos consejos consultivos en los que pues eran consultivos, pero nadie de los funcionarios se atrevía y nos atrevíamos a no hacer caso de la voz de la sociedad. Ahora están siendo acompañamiento en general. Ojalá y la fuerza nuevamente de la sociedad que se está dando cuenta que si no hay una presión, no va a haber un cambio desde la parte de gobierno, logre nuevamente abrir todos esos procesos, que son los procesos de gobernanza a los que te referías. Es una forma que el gobierno tiene que gobernar con la sociedad para poder avanzar. Y se nos enfrenta allí otro problema importante, que es cómo lograr que la ciencia, que cada vez es en México de mejor calidad, de mayor entendimiento de espectros, incluso de la interacción entre unas ciencias con las otras, que nos está generando nuevas formas cognitivas de entender los procesos. Aunque hemos avanzado poco, ¿no? Poco, por ejemplo, pero... estoy pensando en nuestra universidad. Aquellos esfuerzos a que nos convocara en algún momento el doctor Sarucán, tú y yo participamos, ¿no?, en esta idea de pensar la integralidad. Va lento. Bueno, pues no avanzamos gran cosa y vamos lentos. Sí. Lo alentador es, por ejemplo, que la presencia femenina estudiando biología sea creciente y en buena medida exprese, ¿no?, este vuelco, este interés de las mujeres en el tema. Sí, porque ambiental, se pone otra perspectiva. Así es. Ese es pero ahí nos queda mucho por hacer en materia universitaria. Pero yo les preguntaría a ambos, desde su perspectiva y de su preocupación, ¿ha recogido esta cuestión la reforma de la reforma educativa? ¿Estamos enfilados a formar ambientalistas desde chiquitos, digamos? Por lo menos en el enunciado del artículo 3º constitucional reformado y en las reformas a la Ley General de Educación, sí se hace mucho énfasis en la necesidad de que la educación y la nueva reforma incorpore los criterios de sostenibilidad, así se puso, y de una manera muy articulada, integrada con las demás dimensiones o dominios educativos. Es un proceso que apenas está arrancando, que apenas está por traducirse en la reforma curricular y en nuevos planes y programas de estudio y en los nuevos libros de texto, pero por lo menos está colocado de manera normativa. Vamos a ver si se cumple, ¿no? Sí, la CEP ahora está iniciando precisamente un conjunto de consultas para los distintos temas, pero la parte ambiental le están poniendo énfasis. Ojalá y se logre colocar con una visión de entender la problemática por parte de los niños, pero también ver las salidas, porque lo que no podemos seguir haciendo es pura película de terror. Las cosas están muy mal y eso hay que entenderlo, pero tienen salida. Sin duda alguna hay una alternativa. Y hay que construir seguro una visión, una actitud educativa que permita afrontar estos grandes desafíos ambientales. Así lo está recomendando y planteando la UNESCO, por cierto. Claro, y como veíamos en la FIL, en la discusión sobre el informe nuestro del desarrollo, el gran desafío es generar capacidades de adaptación. Así es. De adaptación, por ejemplo, al desafío ambiental, de adaptación al gran cambio tecnológico, de adaptación a la propia globalidad, ¿no? Y en ese Poco sentido, entendida. en ese sentido, de algún modo podríamos ir hablando de un desarrollo adaptativo. Así es. Ahora, sí. pero como economistas, ¿cómo romper con una cultura del consumismo? Cuando la economía está basada en el consumo y
El consumo está basado en que En la el gente crédito. compre y que la gente compre es la satisfacción, la cultura se está volviendo una satisfacción comprar y no comprar en una frustración. Y si no cambiamos eso y le damos verdaderamente otros valores a la sociedad en que su satisfacción esté en ese proceso armónico de vivir con una naturaleza que es sana, de largo plazo y un compromiso intergeneracional, va a estar muy difícil. Por Va a ello, estar muy difícil. que las nuevas generaciones agarren la estafeta y en eso nos tenemos que encargar nosotros, que ya somos adultos en plenitud para hacer esos cambios. Bueno, el programa que tú vas a hacer seguramente luego nos interrogas a Enrique Provencio y a mí, pero por lo pronto apuntar en el hecho, es decir, no se puede seguir imaginando un mundo de consumismo que al mismo tiempo sea un mundo que esté a salvo, por ejemplo, del cambio climático. Se tienen que modificar las pautas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es otra discusión. Es la fiscal y es la cultural y la educativa. Pero por lo pronto, Enrique, terminamos. Julia, vamos a terminar. Nos queda un minuto. Bueno, yo resumiría un tema central. Necesitamos dotar de mayores contenidos ambientales a las políticas de desarrollo hoy y verlas además en esa perspectiva generacional. La transformación que estamos enfrentando es muy intensa. El estrés ambiental al que está siendo sometida la sociedad es muy alto. Y para eso necesitamos, en efecto, una visión de desarrollo que sea sustentable, sostenible, donde necesitemos ir hacia este proceso adaptativo. Y esto tiene grandes implicaciones para la política económica, presupuestal. Hemos abordado muchos de estos temas en el programa y la agenda en eso está todavía abierta. Y sobre todo, que estemos a la altura de este reto global, en lo que nos toca a nosotros y en lo que debemos promover en los organismos multilaterales, ¿no? Julia. Pues yo diría que ojalá seamos capaces de aprovechar el 2020. Este es un año en el que pasan tantas cosas que si las colocamos correctamente con la información adecuada, con la base científica, con una sociedad organizada, con los jóvenes metidos, yo estoy totalmente convencida de que sí hay futuro sustentable, podemos vivir en un mejor planeta, pero hay que enderezar el rumbo. Julia Carabias, muchas gracias por esta gracias a ustedes por intensa esta y extensa conversación. Vamos a continuarla. Muchísimas gracias a ambos. Enrique, Gracias. como siempre, buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches.